Pues buenas tardes, gracias por la acogida de esta segunda jornada de Cultura para o del encuentro, que no es más ni menos que el deseo de que vayamos profundizando en esa actitud fundamental que es la del diálogo. Ese diálogo que está impreso en el ADN, no solamente en el ADN biológico, como hombres que nos formamos en el encuentro con los otros, y ahí es donde nos humanizamos, sino también en nuestro ADN, en el alma, porque Dios es comunidad, Dios es Trinidad, y somos imagen y semejanza de Dios. Este año, esta jornada, van a tener 5 ponentes y 5 temas. Hoy será el tema de la educación con don Carlos Esteban Garcés, que lo presentará ahora don Salvador Gil Canto, que es doctor en teología dogmática, uno de los mejores o el mejor alumno que he tenido, que me ha superado ampliamente. Y la verdad es que estoy contento. Él se mueve y hace con otro grupo de profesores de la Escuela Teológica de Málaga, hacen posible que la teología salga del centro y llegue también a este lugar, que no es la diáspora ni mucho menos, pero tener en Marbella unas jornadas teológicas de este nivel, pues realmente es un regalo inmerecido y en gran medida gracias al esfuerzo y al trabajo que hace Salva con ese grupo de profesores al que hemos ido conociendo ya el año pasado y este año también. El segundo día, mañana, el tema es muy importante en el momento que nos toca vivir, que son las elecciones, la política como instrumento de las sociedades del encuentro, y en concreto con un término que esta mañana en una entrevista en la televisión me preguntaban, y yo digo, bueno, pues vente mañana y te enteras, eso de la caridad política. El miércoles será la comunicación también como vehículo para el encuentro, y vamos a tener con nosotros a doña Eva María Fernández, que es la corresponsal de la COPE en Italia y la Ciudad del Vaticano. Y especialmente ellos la han elegido porque tiene una gran amistad, una gran sintonía y también una gran cercanía con el Papa Francisco. Seguro que nos va a contar muchas cosas y después en el diálogo le podemos preguntar ya sabéis que no hay preguntas indiscretas sino respuestas, ¿no? El jueves vendrá el arquitecto que ha hecho el proyecto de ponerle tejado a la Catedral de Málaga y nos va a hablar, digamos, de los espacios de encuentro. Y el último día otro tema también precioso, que es el tema de la ecología, tan actual y tan antigua, porque ya Dios la comenzó con la creación de todo cuanto existe, pero si os dais cuenta, cada uno de los temas por sí mismo merece realmente pues nuestra atención y nuestra reflexión. Yo agradezco a don Carlos que haya aceptado con todo el trabajo que tiene y le pido a don Salvador que sea él quien le conoce, que le presente. Muy buenas tardes a todos los que estáis aquí presentes y pues seguramente nos seguirán a través de los medios de comunicación. Querido Pepe, muchas gracias por esta invitación, que para nosotros es una alegría y un gozo poder compartir, porque entre otras cosas vuestro párroco, seguro también amigo, pues ha sido uno de los maestros que uno ha tenido a lo largo de su etapa de formación y después amigo y también y confidente, ya siendo sacerdote. Le damos la bienvenida de manera especial a don Carlos, que viene con un parón en el AVE, porque nos han retrasado un poquitito la venida, pero justamente hemos llegado a tiempo. Es una alegría, como decía, poder compartir esta semana en las segundas jornadas de la Cultura para el Encuentro que con tanto empeño organiza la Parroquia de la Encarnación aquí de Marbella y que se hace extensible pues prácticamente a toda la ciudad. Digo que es una alegría porque, valorando lo que el año pasado pudimos hacer, al revisar esta experiencia creímos que merece la pena volver a repetir y volver en este formato a ofrecer estas conferencias que, como Pepe
don José ha anunciado, pues se van a ir desarrollando a lo largo de esta semana que hoy comienza. Bajo el título La Iglesia en la educación, una contribución a la cultura del encuentro, damos comienzo, por tanto, a esta segunda jornada sobre la cultura del encuentro. Nos acompaña esta tarde nuestro querido amigo don Carlos Esteban Garcés, profesor de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales del Centro Universitario La Salle de Madrid. Tiene un currículum muy extenso. Yo voy a decir algunas cositas, don Carlos, porque si no, aquí han venido a escucharle a usted, no a mí. Simplemente decir que don Carlos es aragonés de nacimiento, en concreto de la diócesis de Tarazona, que hemos venido hablando también de esos lares. Realiza sus estudios en Teología Dogmática en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca y después pues amplía sus estudios de posgrado sobre Pedagogía Religiosa, Doctrina Social de la Iglesia en la Facultad de Pedagogía y Sociología de la Universidad Pontificia. Vive en Madrid, no es sacerdote, aunque lo parezca, sino que está casado y tiene 2 hijos. Él comenzó muy pronto a trabajar como profesor de religión en el Instituto Público Nuestra Señora de la Almudena en Madrid, donde al poco tiempo, a los meses, ejerció de vicedirector durante varios cursos también. Posteriormente fue designado como asesor de religión para la formación de los profesores de la Comunidad de Madrid, profesores de religión. Desde el inicio de su trabajo compatibiliza sobre todo la docencia universitaria también en la Universidad Pontificia de Comillas con la docencia en el Instituto Pío X de la Universidad Pontificia de Salamanca. Actualmente es profesor de Pedagogía de la Religión en la Facultad de Educación del Centro Universitario de La Salle. Sus 2 grandes ejes, fundamental, yo creo que son sus 2 pasiones, sus 2 amores. La enseñanza de la religión en los centros públicos es una de sus grandes líneas de investigación y de trabajo. Ha escrito muchísimo sobre el tema y la formación del profesorado de religión. Creo que es su gran amor también, su gran pasión y a ello ha dedicado prácticamente toda su vida desde hace 34 años, creo, si no recuerdo mal. Ha sido director de revistas, ha sido responsable de ordenaciones académicas, director de másteres, todo eso muy bien, pero eso no le va a servir para entrar en el cielo, Pero bueno, eso lo tenéis en la página web, que nosotros se lo daremos a él. Y simplemente deciros que para nosotros es una alegría, ha sido autor también de muchos artículos, ha coordinado revistas, etcétera. Os pasaremos el currículum vitae ahora para que lo podáis tener. Pero lo más importante, creo yo, que él conjuga muy bien estos 2 conceptos, 2 sustantivos importantes que nos traen esta tarde, aquí. La palabra iglesia, que como madre quiere engendrar a sus hijos, enseñándoles y educándoles, y la palabra educación, que tan usada está en nuestra sociedad civil y quizás tan falta de valor en algunas cuestiones fundamentales. Gracias, don Carlos, por estar aquí con nosotros. Le agradecemos infinitamente este desplazamiento y todo este ajetreo que entre esta tarde y mañana, pues le van a ocupar aquí en Marbella y Málaga. Muchas gracias. Pues nada, buenas tardes a todos, a todas y encantado de venir aquí. He elegido un día de fiesta en Madrid para faltar menos a mi trabajo. Así que esto no sé si es bueno o malo, pero hemos elegido este día cuando me proponían para así mañana recuperar el ritmo normal. Algunos me miran mal cuando digo que elijo los días de fiesta para trabajar, pero bueno. Y nada, yo agradezco lógicamente la invitación y la presentación a Salva, a Pepe, y quiero poner en valor y felicitar cuando la Iglesia hace experiencias como la que vamos a vivir hoy y la que van a vivir toda la semana, porque esto es como salir de nuestro espacio del templo, que es importante, ahí vivimos, ahí nos nutrimos, ahí celebramos, pero luego hay que salir como al atrio de los gentiles, a ese areópago, a explicar de lo que hablamos dentro, de lo que creemos dentro, ¿no? Y la educación en la Iglesia es precisamente, y con esto empiezo, es como salir
de nuestro templo, porque la educación es una cosa pública, aunque tengamos centros propios, pero diremos que es una cosa pública, esto que se llama ahora lo público, que no hay que confundir con solo lo político y no hay que confundir con que los políticos son los dueños de lo público. Lo público pertenece a todos, a todas, y lo construimos entre todos y todas. La Iglesia también, ni es más ni es menos. Somos actores de lo público y entonces cooperamos con las administraciones, incluso con el principio de subsidiariedad tan propio de la doctrina social de la Iglesia, para hacer posible que la educación llegue a todos y a todas. Y cuando se toman iniciativas como esta, pues a mí me encanta porque es como explicarle al pueblo, explicar a la ciudadanía, nosotros tomar conciencia de que la educación como tema que nos ocupa, la educación en la Iglesia, pues es un servicio que la Iglesia hace, que nace en la Iglesia, pero que lo hacemos, es un servicio para todos y para todas. Y no lo hacemos para mantener la Iglesia, lo hacemos porque la educación es un derecho también de todos y todas. Y lo hacemos intentando cooperar, colaborar con los padres y madres de familia, porque la Iglesia es bien consciente que los padres, las madres, quieren lo mejor para sus hijos. Y quieren lo mejor, pero saben que es complicado, y en este tiempo más. Y encontrar aliados, la Iglesia, nos gusta decir, somos aliados de las familias para educar mejor a los hijos. Y a mí me gusta decir, porque así también lo viví con mis hijos, es decir, es que para educar todo nos parece poco, y es una tarea compleja. Y aun poniendo todo de nuestra parte, no siempre las cosas salen bien. Pero la Iglesia está empeñada en colaborar con las familias, no sustituir a las familias. Colaborar con las familias en la mejor educación que sueñan para sus hijos. Y colaborar con las administraciones educativas. Y a la vez también velar para que nadie se apropie de los hijos de las familias. Porque esta tentación del Estado de apropiarse de la educación y de apropiarse, y estamos entrando en materia, de apropiarse de los hijos, pues es una tentación que ya la hemos vivido en el siglo XX y nosotros no queremos apropiarnos como Iglesia, queremos cooperar, queremos colaborar y también queremos contribuir a que de esos hijos nadie prive a las familias de su primera responsabilidad, ¿no? Así que me parece muy bien que se haya elegido este tema, me encanta porque es mi pasión, lo ha dicho Salva y es verdad, llevo 34 años dando clase y todavía me gusta mucho dar clase y todavía me levanto con ganas de dar clase. Espero que se me pase antes de la jubilación. Pero esta es una pasión, vivir la educación, vivir el compromiso de ver crecer generaciones y generaciones. Pues bueno, yo estoy súper agradecido. Supongo que alguien nos conduce con mayúsculas desde arriba y nos ha traído hasta aquí y merece mucho la pena, ¿no? Bien, pues ya entrando en materia, yo voy a intentar ser rápido y no muy técnico en las explicaciones. Vamos a hablar en general y voy a seguir este íter de los 6 puntos que están ahí. Y si hay que acabar antes, acabamos, ¿eh? Si veo que la gente se cansa, me avisa si no lo veo y cortamos por donde sea para que luego podamos seguir charlando, dialogando como sea, ¿no? Lógicamente, como nos convoca el tema que ya ha puesto Salva de la educación y la Iglesia, haré una primera referencia y a esa categoría, que ya la empiezo a llamar categoría teológica, de la cultura del encuentro. Me gustará profundizar y que se lleven este mensaje de que la cultura del encuentro es el título que da a todo el ciclo el marco, pero la cultura del encuentro va a acabar siendo una categoría antropológica y teológica del magisterio de Francisco. Y yo creo que pasará en su herencia, en su aportación a la Iglesia como uno de los aportes más significativos, ¿no? Así que explicaré esto y diré razón y fundamentos de por qué creo que estamos viviendo esta categoría de la cultura del encuentro en este momento en la Iglesia y en la educación.
Y luego quiero aportarles algunos datos, no quiero ser muy aburrido, pero me parece que son desconocidos para el gran público la presencia de la Iglesia en la educación a través de distintos modos de presencia, y quiero darles algunos datos. Y luego decirles, la Iglesia en este momento está dialogando, no siempre lo parece, no siempre los medios de comunicación lo transmiten, pero estamos en diálogo con lo que está pasando en la educación a nivel local, a nivel estatal, a nivel de España y también a nivel internacional. Hay iniciativas que yo solo enumeraré para decirles que la Iglesia está dialogando con esa realidad, que no estamos al margen, que no estamos encerrados, que estamos en diálogo. Y luego, en pedagogía, como soy profesor de pedagogía de la religión, inevitable, pero sin entrar en pedagogías ni didácticas, decirles como los 3 grandes territorios en los que se juega la formación humana, para que nos vayamos también con ese mensaje de decir que no falte en la educación estos 3 territorios que ahora anuncio, pero que luego desglosaré con una especie de mapa, territorios de la pedagogía de la cultura del encuentro. Y yo creo que, si nos da tiempo, les pongo un ejemplo de todo esto que ha encarnado esta categoría de la cultura del encuentro, y es el nuevo currículo que en 2022 ha aprobado la Conferencia Episcopal para la clase de religión. Creo que es un currículo que encarna esta categoría de la Iglesia y la educación. Bien, pues entonces, sin más, entramos a recorrer por lo menos los 5 primeros puntos. ¿Qué nos convocaba hoy aquí? La cultura del encuentro y la Iglesia y la educación. La cultura del encuentro la hemos titulado, que es una propuesta original, es una propuesta propia de Francisco, desde muy al principio, desde muy al principio. Fíjense que, aunque no les lea las citas, porque luego si tienen paciencia de volver, pues vuelven sobre ellas, pero aunque no les lea las citas, Francisco ya el 18 de mayo, que es pasado mañana como aquel que dice, de 2013, recién elegido Papa, ya habla: nosotros debemos crear con nuestra fe una cultura del encuentro. O sea, fíjense que lo que quiero es mostrar que no es una ocurrencia final, que está desde el principio. Por supuesto, en la Evangelii Gaudium, primera exhortación apostólica, también de esa fecha, en noviembre, aparece varias veces la cultura del encuentro. No les leo las frases, no se pierden mucho porque todo está en Internet y lo pueden encontrar. Pero ahí habla de justicia, ahí habla de luchar contra la exclusión, y en alguna medida la cultura del encuentro la propone, un poquito más adelante, 2015, como antídoto de la cultura del descarte, que es otra expresión de la injusticia, de la exclusión, de la descalificación, de la pobreza. Francisco propone como alternativa a ese mundo injusto la cultura del encuentro. Y finalmente, voy muy rápido, porque todo tiene un hilo en Francisco, y seguro que el miércoles con Eva lo van a acabar profundizando, por eso me permito también ir rápido. Todo tiene un hilo. Fue una expresión original de Francisco muy al principio, la explicó en Evangelii Gaudium, la explicó en Laudato Si y la ha redondeado en Fratelli Tutti, que es toda una encíclica articulada en 2020 sobre la propuesta de la cultura del encuentro, que es la casa común, que es construir la casa común para todos. Es verdad que no me resisto a citar que Fratelli Tutti, en el magisterio de Francisco, tiene un antecedente que es muy importante en el diálogo interreligioso, y es la declaración que un año antes firma sobre la fraternidad humana con todas las religiones, con el Islam, luego con el judaísmo, con todas las religiones, ¿no? Y en resumen, para esta introducción, la cultura del encuentro, me gusta decir, no es una expresión coloquial de un papa argentino que es muy original en su lenguaje, que algunos lo dicen y se quedan ahí. No.
la cultura del encuentro, más allá de una expresión original, que lo es, va a ser una categoría antropológica y teológica en el magisterio de Francisco, como hemos anunciado al principio. Eso como uno de los dos hilos que nos convoca. Y el otro, de la Iglesia en la educación, la presencia de la Iglesia en la educación es desde hace tiempo, desde los primeros cristianos, lógicamente, pero por no remontarnos muy atrás, déjenme situar 3 destellos de actualidad de la Iglesia en la educación. El primero es el Concilio Vaticano II, 1962-65, pero este documento sobre la educación del concilio se aprueba muy al final del concilio, en diciembre de 1965. Se aprueba muy al final, casi es el último. Y no es un gran documento que pasara que tuviera un impacto. Gaudium et Spes es muy importante, Dei Verbum es muy importante, Lumen Gentium es muy importante, Nostra Aetate es muy importante, Dignitatis Humanae. Gravissimum Educationis pasó más desapercibido, hay que reconocerlo, pero es el documento en el que la Iglesia, aprobada por los padres conciliares, actualiza su compromiso con la educación. Y fíjense que rápido, la Iglesia ya dice cuál es su posición, fija posición, que se dice ahora, sobre la educación. Reconoce la educación como un derecho básico, fundamental, de la persona, de los niños, de las familias. La educación consiste en el pleno desarrollo de la personalidad de todos los estudiantes, de todos los alumnos. La familia es la primera responsable y en esos 3 principios la Iglesia quiere cooperar, se quiere comprometer. Esa es como si dijéramos, si hubiera que decir cuál es el pensamiento de la Iglesia sobre la educación, en estas 4 frases estaría condensado, a mi juicio, lo que la Iglesia piensa y cree sobre la educación. Reconoce la educación como un derecho de todos y todas, reconoce que la educación tiene que ser pleno desarrollo de todas las inteligencias humanas, reconoce el lugar preferente de la familia y quiere comprometerse y apoyar, ser una aliada con las familias en esa formación. A partir de ahí, rescato esta frase de Francisco en un congreso 2015 en Roma, donde pude participar, y allí realmente era un congreso sobre la educación católica a nivel global. Había miles de participantes, estuvimos varios días y el último día ya en la clausura, en el aula Pablo VI, que algunos seguro conoce, que es gigante, pues nos acompañó toda la mañana Francisco, intervino varias veces, como es propio de ese tipo de congresos, y él dijo una frase que con esta redondeamos un poquito la introducción. La educación es esencial en la vida de la Iglesia, esencial. Y nos lo decía los educadores y lo estaba diciendo a nivel interno, por si acaso alguno nos estábamos despistando, porque en la Iglesia de vez en cuando nos conviene que nos recuerden, ojo, no se despisten, que la educación es muy importante. Bueno, no me detengo más ahí. En esto de la educación, la realidad es esa, una parte esencial de la misión de la Iglesia. Ahora quiero explicarles el segundo paso, ya hemos centrado el tema de la cultura del encuentro, la Iglesia en la educación. En el momento actual eclesial, ¿cuál es la razón, cuál es el contexto, el marco, el humus en el que crece esta preocupación, esta renovación del compromiso de la Iglesia con la educación, ¿no? Y ahí vamos a ver una razón, les voy a explicar una razón solo, les voy a proponer una razón y les voy a proponer hasta 6 hitos, 6 fundamentos que solo nombraré, no se asusten cuando digo que son 6. La primera categoría que yo creo que está dando lugar y engendrando, alumbrando esta renovación de la pasión por la educación en la Iglesia es una expresión que seguro conocen, que es una iglesia en salida. ¿Les suena? Es otra expresión coloquial del Papa Francisco y que está muy clara ahí. Si lo tienen que leer, ¿lo leen? No. Pero por eso se lo pongo.
porque aunque no lo lean, para mí es un documento entrañable, porque está escrito por Jorge Bergoglio, todavía no había sido elegido papa, y en el cónclave los cardenales tienen 3 minutos para explicar qué papa tiene que elegir el cónclave para cada momento. Y Jorge Bergoglio escribió ese folio que conocimos después porque el cardenal de La Habana se lo pidió y le pidió permiso para darlo a conocer, y por eso tiene ese valor entrañable. Tiene valor entrañable de ser escrito a mano por Jorge Bergoglio, todavía cardenal de Buenos Aires, y algunos dicen, esto que Eva lo confirme el miércoles, que fue una de las razones por las que fue elegido Papa Francisco un día después. ¿Y qué contenía ese manuscrito que no se leía bien, pero que ahora sí que se lee bien? Ahora sí, contenía precisamente la invitación a la Iglesia a salir de dentro hacia afuera, de ir a las periferias, otra expresión propia de Francisco. Entonces, ¿qué nos decía en ese folio que no podíamos leer, pero que tiene ese valor, y por eso lo poníamos ahí? Cuando la Iglesia no sale de sí misma y permanece ahí, permanecemos encerrados sobre nosotros mismos, dice Jorge Bergoglio en ese folio manuscrito, la Iglesia enferma, porque la Iglesia no está creada, alumbrada, agraciada para vivir para sí misma, sino para ser luz de las naciones, para vivir para otros. Una Iglesia autorreferencial que cierra puertas y ventanas, que cree que tiene luz propia, deja de ser aquello para lo que nació, que es ser luz. Y por eso esa llamada de abre puertas y ventanas, Iglesia, sal de ti misma, ábrete a todo lo que está pasando, sé una Iglesia de corazón abierto. Con el Papa luego se vivió el año de la fe, lo recuerdan, pero él ya siendo Papa creó el año de la misericordia. El año de la misericordia era para recordarnos a la Iglesia que no podíamos cerrar la puerta a nadie, y que no podíamos descalificar a nadie, y que Dios iba a perdonar que lo anunciásemos por su entrañable misericordia infinita, iba a perdonar todos los pecados, y que Dios iba a dar oportunidades todas. Esa es una Iglesia en salida. Y una cultura del encuentro nace, y esta renovación de la Iglesia en la educación nace precisamente para hablar de este Dios que no cierra las puertas a nadie, y que deja entrar siempre a todos, a todas y a todes. Porque también, supongo que hay que decirlo, si con esto lo recordamos mejor, que es la intención que yo tengo. ¿Y cómo evoluciona este humus de la Iglesia en salida? Pues evoluciona en ese congreso de educar hoy y mañana una pasión que se renueva, lo hemos citado, conmemorando 50 años de Gravissimum Educationis. Ya había empezado con Benedicto XVI la preocupación de la Iglesia, la expresión, los que estén más en educación seguro que les suena la emergencia educativa, es una expresión de Benedicto XVI, y es una expresión que a nosotros tenemos que reconocer, de la emergencia educativa de Benedicto XVI al pacto educativo global, del que hablaremos luego, de Francisco, ¿no? Por tanto, fíjense que la Iglesia, la vida de la Iglesia es preciosa verla de cerca, porque es una vida que está por encima incluso de las personas, aunque sean papas. Me atrevo a decirlo, ¿eh? Entonces, la preocupación por la educación era una preocupación desde el concilio, que ya estaba en Benedicto XVI, que ya está en Francisco, y aunque aquí la expresión que nos convoca es la expresión de Francisco, una cultura de todos, pero la preocupación de fondo viene
y es permanente, porque es eclesial. Y la Iglesia, qué suerte que esté por encima de todos nosotros. Porque cuando alguno se equivoca, la verdad permanece por encima del que se equivoca también. Entonces, luego, esa expresión de iglesia en salida, que estaba en ese folio manuscrito, lo recuerdan, ¿verdad?, se convierte, ya hemos citado a Evangelii Gaudium en 2013, una exhortación apostólica. Se convierte luego en encíclica en 2015 en Laudato Si, ya lo hemos citado. Me gusta mucho, no lo vamos a hablar hoy, pero cómo habla de la ecología del planeta como casa común, pero de una ecología integral en el que el ser humano tiene un lugar relevante. Porque el ser humano, para los cristianos, es la tierra sagrada en la que Dios mismo habitó. Y por tanto, la naturaleza es importante, el planeta es la casa común, pero cuando hablamos de personas, hablamos de lo más sagrado para Dios. Por eso Dios se encarnó en un hombre y no en una planta o en una montaña, como otras religiones podrán decir, dicho con todo respeto y un poco en broma. Las personas, un lugar relevante en Laudato Si, y Fratelli Tutti, que ya lo hemos dicho, redondea ese magisterio del Papa, que como ven, yo no quiero mostrarles tanto el magisterio cuanto que todo tiene un hilo, todo tiene una continuidad, que no son ocurrencias de una encíclica o de un discurso, todo tiene una unidad. Y de hecho, estas razones que yo he citado culminan, esta es la última, culminan con la convocatoria en 2019 de lo que el Papa llama un pacto educativo global. En Internet tendrán mucha información sobre esto y mensajes preciosos de Francisco sobre este pacto. Fue en septiembre de 2019, pero luego llegó la pandemia. Recuerden que en marzo ya nos encerramos o nos encerraron en casa. Y entonces el pacto educativo, que iba a tener un congreso de lanzamiento en mayo de 2020, ya no se pudo celebrar y luego lo está intentando reavivar, pero estamos afectados por ese parón de la pandemia. Bueno, el Pacto Educativo Global no les voy a explicar ahora sus compromisos, que merecería mucho la pena, quizá hubiera merecido la pena toda la conferencia dedicarla a explicar en qué consiste para Francisco el Pacto Educativo Global, se lo recomiendo, pero lo que yo quería decirles es que con el Pacto Educativo Global, Francisco cierra todo un recorrido. ¿Recuerdan la cultura del encuentro, la casa común, que hemos dicho que eran categorías antropológicas, categorías teológicas? Pues con el Pacto Educativo Global se convierten en categorías pedagógicas. Y por eso cierra el círculo. Entonces Francisco habla de antropología porque habla del ser humano, habla de teología porque habla de Dios en el ser humano y a través del ser humano, para el ser humano, pero habla también de la educación, porque la educación es el momento en el que nosotros vamos a enamorar a los niños y jóvenes del mundo. La educación es el momento en el que podemos enamorar a los niños y jóvenes de Dios. La educación es el momento en el que ellos se pueden enamorar de una causa justa. Y si no se enamoran, utilizo la palabra que a veces reservamos para otras cosas, utilizo la palabra porque si ellos no despiertan en esa pasión, pues serán indiferentes, serán pasotas. Y el pasotismo lleva al vaciamiento, al vacío. Y en cambio la pasión, el enamoramiento, lleva a la plenitud. Por eso, fíjense qué bonito poder enamorar del mundo, de las personas, de Dios, en la educación. Por eso la educación conviene que nos comprometamos con ella. Pero no me detengo mucho más aquí. Todo esto lo pasamos. Y ahora, permítanme que ya hemos hecho como la teoría, hemos hecho la razón, los fundamentos. Esto los de dogmática lo llevan bien, como soy de dogmática me lo sé. Pero ahora, permítanme que pongamos cifras. Poner cifras no significa deshumanizar, ¿eh? Detrás de cada cifra que vamos a dar hay personas, hay personitas.
Pero son importantes las cifras, porque las cifras que les voy a dar es del compromiso real que la Iglesia está haciendo en 2020-21, que son los datos reales. Pasado mañana, el miércoles, mientras están aquí en conferencia, en Madrid se presenta la memoria de la acción de la Iglesia durante el año pasado, el año 22, y se van a actualizar estas cifras, que por otra parte están, si ustedes buscan en Internet, el portal de transparencia de la Conferencia Episcopal tiene toda la información de todo lo que la Iglesia hace, en cifras, también de economía y también de los problemas que tenemos, de todo, y en concreto de educación. Entonces, de ese portal, yo les digo, si no se ve, se lo voy a decir, pero en este momento la Iglesia tiene 2.558 centros católicos, desde infantil a bachillerato y formación profesional. No meto las universidades que vienen después. 2.500 centros significa que en los colegios propios de la Iglesia, católicos de todas las congregaciones, de la diócesis, de movimientos eclesiales, estudian más de 1,5 millones de alumnos, que todos los días entran por la puerta de la Iglesia. Entre paréntesis, en los colegios católicos solemos tener capilla, pero algunos padres, cuando van a colegios católicos, me gusta mucho provocarles cuando preguntan, ¿y dónde está la capilla? Digo, ya están ustedes en la capilla. Todo el colegio es capilla. Claro, porque han entrado en la Iglesia. Luego reservamos momentos de silencio y momentos de recogimiento para ponernos y conversar con quien sabemos nos ama y nos espera. Pero 1,5 millones de estudiantes de 3 a 18 años cada día entran por la puerta de la Iglesia a nuestros colegios. Y les atendemos 133.770 trabajadores. No solo profesores, que son 108.000, sino todos los que trabajamos en los colegios, en la escuela católica. 130.000, ¿eh? Si no calculan bien, imagínense que tienen que pagar nóminas a 133.000 y seguro que la cifra se ha hecho gorda de momento. ¿Entienden O sea que hay 62.000 aulas. No les voy a cansar con cifras, ¿eh? No les voy a cansar. Pero luego iremos a la clase de religión en centros públicos, que también ahí tenemos unos cuantos millones. ¿Y saben cuántos colegios? Solo esta cifra de colegios. ¿Saben cuántos centros tenemos para educar, para acompañar a las familias cuyos hijos tienen algún tipo de discapacidad, algún tipo severa de discapacidad? La Iglesia tiene 423 colegios de educación especial. 423, que escolarizan a 11.000 alumnos con serias y severas discapacidades, más que el Estado, que es el que presume de educar. Universidades, también la Iglesia tiene universidades. Yo trabajo en una de las universidades. Tiene 15 universidades en España en las que estudian 121.000 estudiantes, casi 122.000, entre grado y posgrado. 15 universidades de todo tipo, pontificias, católicas, de inspiración católica o eclesiásticas, como los centros de teología que tenemos también en las diócesis o en las universidades. Son centros que están afiliados a una u otra universidad. 15 universidades tenemos. Y luego, centros propios que trabajan con menores, no con discapacidad, que ya lo hemos visto, 423, sino menores con dificultad de socialización, con dificultad de integración o con dificultad en el apoyo de las familias que no cuidan de esos hijos. Tenemos 363 centros que atienden a 56.859
menores que no tienen a veces la tutela de sus familias. Por eso entienden que diga la cifra y no redondee, porque detrás de cada uno hay una persona cuidada, acogida, querida, acompañada y a la que le damos el mejor trato posible de parte de Dios. 56.859, que si lo suman a los centros de educación especial y si lo sumamos a Cáritas, Manos Unidas, la labor asistencial que no está dentro de la educación, que no está dentro de la educación. ¿La Iglesia está comprometida en educación, sí o no? Porque estas cifras es las que yo quería darles. Porque hablamos de teoría. Yo he empezado por la teoría, pero fíjense que es una obra ingente la que la Iglesia ha puesto en pie para ponernos al servicio de la ciudadanía, al servicio de la sociedad. Bueno, paso todos los cristianos que allá donde van, si están en la educación, lógicamente, llevan la Iglesia y trabajan en nombre de Dios y en favor de Dios. Y cifras de religión, cifras de clase de religión en centros públicos. No se ve mucho, pero les voy a poner esta, que es la última, y con eso son cifras actualizadas por la Conferencia Episcopal en abril de 2023. Por tanto, el 57% de los estudiantes de nuestro sistema educativo, es decir, entre 3,5 millones y casi 4, van a clase de religión todas las semanas. O sea que al 1,5 millones que va a centros católicos, ese 1,5 millones está incluido porque van a clase de religión, hay que sumar casi otros 2 millones que van en centros públicos a clase de religión católica, cuyos profesores están también de alguna manera vinculados y propuestos por la Iglesia y enseñan lo que la Iglesia dice que hay que enseñar en el currículo de religión. 3,5 millones, un poquito largos, de estudiantes que van a clase de religión todas las semanas, no es poco, porque les podemos hablar de Dios y darles la buena noticia de Dios sin descuidar que Dios habita en lo humano. Por tanto, que el cuidado de Dios empieza por el cuidado de lo humano, por el cuidado de ellos mismos, por el cuidado de los otros, por el cuidado del planeta. Bueno, no me detengo aquí, pero solamente quería mostrarles el compromiso de la Iglesia en educación, que tiene unas cifras ingentes. No les voy a comentar este estudio que hice hace unos años sobre los profesores, las familias de la clase de religión y los antiguos alumnos, y tampoco les voy a comentar, porque vamos un poquito justos de tiempo y quiero llegar a lo último de los territorios que hay que cuidar en la educación, hablando de la formación personal. Paso esto de la Iglesia y la educación, porque hay que hablar aquí con los políticos. Esto no siempre nos va bien, pero mira qué suerte que no tenemos tiempo y no podemos hablarlo. Qué suerte que no tenemos tiempo y no se lo voy a hablar, no se lo voy a decir, pero si luego alguien tiene alguna curiosidad en el diálogo, lo retomamos. Simplemente para concluir, pedagogía, no se asusten del término, pedagogía de la cultura del encuentro, ¿no? Una cultura del encuentro que ya sabemos de dónde viene, cómo ha evolucionado y de alguna manera como categoría pedagógica, teológica, antropológica, haciendo al contrario el íter que hemos explicado. Yo creo que una pedagogía de la cultura del encuentro se fundamenta en una antropología cristiana. No me voy a inventar nada. Simplemente me dejo alumbrar por la experiencia cristiana, por la visión cristiana de la vida, de la persona, de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, una pedagogía de la cultura del encuentro, inspirada en la antropología cristiana, es aquella que pone al alumno, a la persona, al valor de la persona, a la dignidad del niño, de la niña,
en el centro, y etimológicamente, educare, etimológicamente una de las raíces que tiene es sacar lo que está dentro. Como yo creo que estamos bien creados, el Creador nos hizo bien, bueno, más o menos, pero bien, pues en la educación lo tenemos fácil porque hay que ir al rescate, a la búsqueda de lo que el Creador hizo bien. Y por eso la educación es, ven esa espiral que ya estaba en el núcleo de la persona y cómo va a ir creciendo para que los niños que vienen a la escuela con 3 años y se van con 18, ojalá no antes, crecen mucho por fuera, pero ojalá crezcan también por dentro. Y ojalá crezcan tanto que se hagan humanos en el sentido del humanismo cristiano. Ahí tienen esa figura del hombre de Vitruvio, que tiene 500 años ya, y que representaba la humanidad perfecta, el hombre perfecto, el lenguaje de aquella época, y que hoy hemos actualizado. Ese es un libro mío, no les hago propaganda, no lo compren, pero yo quería, les cuento la anécdota porque creo que ilustra, decir, lo que representaba el humanismo perfecto, el hombre perfecto, en el Renacimiento, en aquel lenguaje de entonces. Yo le decía, yo quiero una imagen, en el libro me gustaría ver una imagen de cubierta, de portada, que representara ese humanismo, esa humanidad plena, más que perfecta, esa humanidad de todos, todas, en la que realmente todos despierten en su dignidad vital, en su valor personal, y salió esa imagen que sería como el humanismo pleno del siglo XXI, ¿verdad? Pero bueno, termino explicándoles, como si fuera un mapa del tiempo, 3 territorios que hay que cuidar en la escuela, en la educación cristiana, en los centros católicos, en el currículo de religión católica, que ya les digo que lo hemos tenido muy en cuenta. Hay 3 territorios. Vamos a ir 3, 2, 1. El primer territorio, el mapa, no es el mapa mundi, sino el mapa de lo humano. El primer territorio, que es ese tercio, ahí se encuentran lo que yo llamo aprendizajes éticos, aprendizajes en valores, aprendizajes sociales, aprender a vivir con otros. Y la Iglesia tiene eso que se ha llamado la doctrina social de la Iglesia o el pensamiento social cristiano para inspirar, para nutrir todo este territorio de aprendizajes. Tenemos una visión de la vida, una visión de la sociedad. Y comprenderán que no me detengo a explicar los valores de la dignidad humana, los derechos humanos, la ética del cuidado, la cultura del encuentro. Ahí está. Un territorio, valores, ética, cultura del encuentro. Otro territorio, el 2, aprendizajes culturales. Ustedes lo ven a la derecha, yo lo veo a la izquierda. Esto es intercambiable. Da igual que lo pongan a la derecha que a la izquierda. Si quieren cambiarlo, pueden cambiarlo, porque luego el siguiente territorio no se lo dejaré cambiar. ¿Me explico? Territorios culturales es aprender todo lo que nos ha hecho ser lo que somos, todo lo que nos ha hecho ser lo que hoy somos, lo que nos ha traído hasta aquí. Y ahí las religiones, que a veces criticamos todo lo que hemos hecho mal durante la historia, de intolerancia, de violencia, de fundamentalismo, que no digo que no, pero se nos olvida decir que las religiones han sido un factor de civilización y nos han hecho venir hasta el siglo XXI y nos han hecho creer y crear los derechos humanos. Las religiones estuvieron en la educación, la Iglesia estuvo en la educación mucho antes que los estados estuvieran en la educación. Y estamos en un edificio que creo que también fue en su origen un hospital antes que el Estado se hiciera cargo de los hospitales y de la sanidad. Es decir, las religiones han sido factor de civilización y la fe se ha hecho cultura, se ha hecho tradición, se ha hecho costumbre,
se ha hecho Semana Santa, se ha hecho patronal, patronos de nuestros pueblos, se ha hecho Navidad, se ha hecho ritmo incluso. Nuestro ritmo vital es un calendario religioso. Esto también hay que enseñarlo. Estamos terminando, ¿eh? No se desanimen. Aprendizajes sociales, aprendizajes culturales. La fe se ha hecho comunidad, se ha hecho sociedad, la fe se ha hecho cultura. Y ahora, territorio último, que es el que bromeaba diciéndole, este no se lo cambio del sitio. Este es el territorio sur. Aquí están los aprendizajes vitales y de sentido. Y en la educación cristiana, nosotros tenemos que enseñar a nuestros estudiantes qué es la cultura, qué es la sociedad, todo eso sí. Pero también hay que hacerles entrar en su mundo interior, en su intimidad, en su corazón, en su interioridad. En eso que Santa Teresa hablaba del corazón o del hondón del alma, del castillo interior, de las moradas. Y para eso hay que dejar un poco de mirar la cultura, dejar de mirar la sociedad y mirarse a uno mismo. Es un viaje, la educación es un viaje en el que cada estudiante tiene que bajar las escaleras, metafóricamente, hacia su mundo interior. ¿Y qué va a pasar en ese mundo interior? Ese mundo interior es donde acontece la experiencia religiosa. Porque cuando los cristianos invitamos a bajar las escaleras, algunos piensan que cuando entran en su mundo interior solo hay vacío, soledad, solo hay miedo, incertidumbre. Pero nosotros sabemos que cuando bajamos las escaleras, en nuestro interior habita aquel que nos creó y aquel que nos espera. Nosotros creemos en una interioridad habitada, en un corazón habitado. Sabemos, después de la Navidad, después del misterio de la Encarnación, que en cada ser humano ya hay un germen de Dios para siempre. Que la creación, dogmáticamente, también culmina en la Encarnación. Y por eso lo humano ha sido divinizado. Y hay que entrar en ese mundo interior para descubrir. Y a veces ahí es cuando también a los niños, jóvenes, adolescentes, hay que decirles, aunque tú creas que estás solo, no estás vacío. No es lo mismo. Puedes sentirte solo, pero no vacío, porque Dios está contigo. Entra y experimenta. No te pide nada a cambio. Conversa. Siéntete querido, siéntete amado, siéntete esperado, porque tiene paciencia infinita. Y aunque te olvides de Él, puedes volver porque va a seguir allí. Y esto es una buena noticia para los niños, para los jóvenes y para los mayores. Entonces, fíjense que en ese territorio sur, línea, trazamos una línea imaginaria, ahí están los valores, valoramos desde ahí, desde la experiencia, desde la emoción, desde el sentimiento. Ahí es donde nacen las creencias y las convicciones. En esa intimidad, en esa conciencia, en ese alma, es donde nace el proyecto vital que luego vivimos los cristianos. Nosotros no somos autómatas y desde fuera nos dicen lo que tenemos que hacer. Nosotros somos seres vocacionados en la visión de Dios, en la visión cristiana de la vida. Y por eso vivimos la vida como realización, de dentro a fuera, como semilla, como siembra, como germen. Y por eso podemos decir con el poeta, sabemos, cuando tenemos una edad, que todo lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. ¿Qué hay en ese territorio sur? Las raíces, los cimientos de la personalidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar.
en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, pero es un aprendizaje que dura toda la vida. Ahí nos nutrimos. Y la vida cristiana, la vida con Dios, también ocurre ahí. Si tenemos vida interior, si nos sentimos amados, si nos sentimos llamados, si nos sentimos acompañados, si nos sentimos habitados, luego podemos ir a rezar con otros y podemos hacer de nuestra vida una sociedad, una cultura. Y estos son caminos, era un camino de bajar las escaleras, pero también de subir. Como a veces hablamos de las religiones, yo a mis alumnos les explico las religiones. Y como jóvenes de 22 años, adolescentes, sé que el budismo les gusta mucho. Entonces yo les explico el budismo y el camino casi ya les ilumino y llegan al nirvana. Y cuando ya están ahí a punto de ser budistas, les digo, y ahora os digo por qué yo no soy budista. Porque el camino no es solo de ensimismamiento, de silenciamiento, de interiorización y punto. En cristiano el camino es de entrar y algo pasa, que se lo debemos a Dios, que es un camino también de salida. Y por eso generamos la vida cristiana, la vida social, la vida cultural. Y por eso somos cristianos, porque lo humano no queda diluido en la intimidad, no queda sometido al egoísmo, al individualismo, no queda ahí reprimido en un vacío existencial. Lo cristiano es conocernos por dentro, constituirnos por dentro, disfrutar por dentro, sentirnos queridos y amados, salir a hacernos cargo de la realidad exterior. Por eso la ética cristiana es una llamada interior para salir fuera. Por ahí empezábamos, una iglesia que recibe la vocación de la educación y sale al atrio de los gentiles, al Areópago, para conversar con todos de lo que pasaba ahí dentro. Pero este viaje no es un viaje solo de la iglesia, es un viaje de todas las personas. Este es el viaje que hemos hecho. Y este es el viaje que tenemos que hacer en la educación. Bueno, esto se lo paso porque ahí hablamos de... Y creo que se puede terminar con esta frase. ¿Vamos bien de tiempo? Se puede terminar con otra frase de la poesía de León Felipe, porque cuando nosotros cuidamos el viaje interior, Dios, el Dios en el que creemos, y lo sabemos por experiencia, esta es la gracia con la que hemos sido agraciados, Dios para cada uno de nosotros, para cada uno de los estudiantes, de nuestros hijos, de nuestros mayores, para cada uno de nosotros, Dios tiene un camino que solo Dios y cada uno de los seres humanos recorre. Y ese camino es sagrado. Y ese camino lo tiene que descubrir, cuidar, regar cada uno de los seres humanos. Y no podemos sustituir a nadie en esa experiencia. Esa es la experiencia religiosa. Es una tentación sustituir esa experiencia de cada persona y Dios por la experiencia mía, por ejemplo. Esos son las sectas. Y eso es el fundamentalismo religioso. Cuando un líder, cuando un iluminado quiere sustituir la experiencia religiosa entre el ser humano y Dios por su vida. Y ahí es donde nacen la patología de la religión y nacen las sectas y nace el fundamentalismo y lo religioso puede ser destructivo de lo humano. Porque estamos sustituyendo esa experiencia tan nutritiva entre Dios y lo humano. Bueno, creo que cuando se educa con este viaje hacia el interior, dejamos que pasa lo que pasa, porque Dios está esperando, y el tiempo de Dios es diferente al nuestro. El tiempo de Dios es diferente al nuestro, por tanto, no es automático que nosotros hagamos silencio y que escuchemos a Dios. No es tan automático.
Es seguro, pero no inmediato. Es seguro, pero no inmediato. Por eso hay veces que este proceso dura muchos años y los padres nos impacientamos porque queremos ver en nuestros hijos rápido el fruto de esa experiencia. Y los educadores también nos impacientamos porque queremos ver los frutos de la educación. Pero menos mal que Dios no se impacienta. Y Dios espera. Y acontecerá, germinará, cuando Dios quiera. ¿Saben cuánto tarda en crecer el bambú japonés? ¿No? Pues se lo digo y con esto terminamos. Con los niños, en el colegio hacemos muchas veces el experimento de la lenteja. Seguro que les suena y lo han vivido como padres y como... Porque germina rápido, ¿verdad? Germina rápido. Pues lo contrario de la lenteja, que germina rápido en agua, el bambú japonés, cuando se siembra, pasa un día, una semana, un mes y nada. Pasan meses, año y nada. Y a los 7 años, cuando ya nos habíamos olvidado de lo que sembramos, crece el bambú y crece hasta 35 metros en una semana. Dicen que si le miras atentamente, casi le ves crecer. ¿Y qué ha hecho durante 7 años la semilla? Prepararse. ¿Y qué ha hecho durante tantos años la conversación entre Dios y las personas? Misterio de Dios. Pero cuando germina, germina. Y con el bambú japonés se construyen casas, puentes y todo lo que la persona necesita. Así que no seamos impacientes en educación. Yo se lo digo, pero me lo digo a mí mismo, que suelo ser impaciente con mis hijos y con mis estudiantes. Pero ustedes sí que han sido pacientes escuchando. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por esta extraordinaria conferencia y esta reflexión tan profunda y tan pedagógicamente presentada, ¿eh? No se nota que eres pedagogo. Nos quedan 5 minutillos porque hemos empezado a las 8:15 casi. No sé si habría alguna cuestión, alguna pregunta. La pregunta es compleja, ¿eh? Una pregunta es compleja como para... Hay varias cosas que me encantaría explicar con tiempo porque ha ido a la esencia. Y primero lo fácil. Claro que a la Iglesia no nos trata bien el poder político de derechas o de izquierdas y el poder mediático, porque en el fondo saben que la Iglesia influye en la mente y en el corazón de las familias y de la gente. Y lo único que les molesta es que no son ellos los que influyen. Entonces, si combaten la Iglesia más pacíficamente o más inteligentemente, no es otro objetivo que deje de influir para influir ellos. ¿Vale? Digo para que nadie piense que... Y luego, yo creo que la Iglesia, claro, yo también tengo esa experiencia. Yo también tengo una buena experiencia. De mi formación, yo fui a un colegio de curas, solo chicos, un internado, desde los 9 a los 18 años, y aquí estoy indemne, no tuve curas pederastas, y por culpa suya soy un tipo feliz hoy. Todavía tengo contacto con muchos de los que eran curas formadores en aquel seminario menor. Por tanto, claro, lo que sale en prensa no es lo mío. Ojo con la opinión publicada, porque la opinión publicada la hacen para crear opinión pública. A mí me gusta decir esto
porque ojalá creemos un estado de opinión de agradecer a la Iglesia que, por ejemplo, ha formado también a todas las élites que han liderado políticamente este país en la década de los 70, los 80, los 90, los primeros 20 años del siglo XXI. ¿Cuándo lo van a reconocer? Y sobre todo, ¿cuándo lo van a agradecer? Porque, paréntesis, no me quiero enrollar, que si no me miran mal. Yo doy clase en una universidad de La Salle, católica, y yo tengo alumnos que han llegado a ser políticamente influyentes. Entonces, como nuestra universidad es adscrita a la autónoma, ellos solo dicen que han ido a la universidad autónoma. Claro, no dicen que han ido a la privada y que han ido a religión. Bueno, pero la Iglesia, yo creo que en este país es merecedora de un homenaje porque ha formado a muchas élites políticas y económicas. Y no solo formamos élites, esto lo puedo decir ahora con toda la alta voz, porque antes hemos hablado, ¿se acuerdan de los centros de educación especial y de los centros de menores tutelados que teníamos 11.000 y 56.000? O sea, estamos en las periferias de la sociedad, pero también estamos. ¿Y que lo podemos hacer mejor? Bueno, yo creo que nosotros también, y con esto termino, tendemos a tener una visión bastante negativa de nosotros mismos. Les cuento, venga, la última. Cuando yo hice en 2020 una investigación con la Fundación SM, que es Marianistas, y entrevistamos a 18.000 alumnos, profesores y familias sobre la clase de religión, exclusivamente sobre la clase de religión. Y yo dije, quiero hacer una evaluación de impacto, es decir, ¿qué piensan hoy de la clase de religión los que hoy son adultos, profesionales, padres, mayores, jubilados? ¿Qué piensan, qué recuerdo tienen, por eso se llama de impacto formativo, de la clase de religión cuando estuvieron en la escuela? Y un poco de susto porque parecía que iba a salir algo malo. Que yo digo, oye, si salen resultados negativos, no los publicamos y punto. Claro, esto es lo que hacen todos los partidos políticos también, ahora que estamos en época de encuestas. Se publican solo las investigaciones que dan resultados favorables. Yo dije, yo no estoy para dar malas noticias. Lo quiero hacer porque tengo la intuición de que va a salir bien, pero si sale mal no lo publicamos. Y se hizo la primera evaluación de impacto de la clase de religión en los adultos, antiguos alumnos de religión. ¿Y qué salió? Salieron unos resultados espectaculares. Salieron unos resultados que el método científico hay que perfeccionarlo. No lo niego que es una encuesta científica, pero un poco bruta. No había precedentes y está por refinar el método científico. Pero los profesores que mejor recuerdan la mayoría de los estudiantes son los de religión. O sea, no es una anécdota, es que es real. Si la clase de religión y sus profesores influyó en su vida, 2 de cada 3, sí. Si volverían a cursar religión, y algunos la cursaron cuando era obligatoria, 3 de cada 4, sí. Y el dato fenomenal, que yo con ese ya me doy por satisfecho. Una de las preguntas era, ¿el paso por la clase de religión en su etapa escolar le hizo más sensible hacia los que más sufren al estilo de Jesús? ¿Y qué salió? 3 de cada 4 dijo que sí. 3 de cada 4 reconoció que en la actualidad es más sensible hacia las personas empobrecidas, vulnerables, marginadas, gracias a la clase de religión. No me digan que no es puro evangelio. No me digan que no merece la pena. Y siempre tenemos que poner el acento, algunos se empeñan, en problematizarnos. No nos dejemos engañar. Básicamente lo hacemos bien y, como en la viña del Señor, a veces no acertamos
y si nos lo perdona Dios, nosotros también podemos perdonarlo. Bueno, tenemos que cortar porque son casi 20 ya. Muchas gracias, Carlos, don Carlos, por esta magnífica reflexión. Yo creo que nos ha dejado a todos con un gran sabor de boca y, sobre todo, con ganas de seguir reflexionando y de seguir ahondándonos y adentrándonos en esta segunda jornada de la cultura para el encuentro. Mañana más, no sabemos si mejor, pero más seguro, ¿eh? No sabemos si mejor. Mañana tendremos la ocasión de tener entre nosotros a don Gonzalo Villagrán, que es el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Loyola, a la cual pertenecen todos los centros de nuestra diócesis de Málaga, para hablarnos de un tema que va de la mano, porque él lo ha apuntado también en varios momentos y ha hecho intervención, sobre la caridad política como lugar de encuentro entre las personas. Así que un tema también muy interesante. Don Carlos, muchísimas gracias. Nos has dejado un buen sabor de boca, muchas cosas por las que seguir trabajando y yo creo que es justo y necesario, como dice la plegaria, dar gracias a Dios por aquellos que nos educaron. Buenas noches.